Evangelio del día jueves 15 de febrero de 2024. Jueves después de ceniza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Muy buenos días. Es tiempo de Cuaresma y no me voy a cansar de decirlo, que lo más importante de la Cuaresma es la Pascua. Toda la Cuaresma y todo lo que vamos a hacer está enfocado a la Pascua. Es decir, Pascua es la resurrección, es el gozo de vivir la vida en Cristo, de que Él ha triunfado sobre la muerte. Y si Él ha triunfado sobre la muerte, ya no hay mucho de qué nos pueda preocupar, sino el simplemente vivir cada día de nuestra vida. La Cuaresma tiene esa finalidad, el poder profundizar, reflexionar, pensar en lo más profundo de nuestro corazón cómo estamos viviendo nuestro diario vivir. Y para eso nos va a ayudar mucho el saber a dónde queremos ir. El Evangelio del día de hoy creo que es un Evangelio muy propicio para que nos ayude a reflexionar sobre qué es lo más importante de nuestra vida y, en cierta manera, cuánto nos tendríamos que esforzar para alcanzar eso que estamos buscando. Leamos lo que dice el Evangelio. Les dijo: el Hijo del Hombre debe de sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Lo matarán y al tercer día resucitará. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la de su Padre, en la de los santos ángeles. Tiene mucho que decirnos este texto. Y durante todo este tiempo de Cuaresma vamos a ir tomando algunos puntos para reflexionar sobre nuestra vida, sobre cuál es el sentido más profundo de nuestro ser. Algo que dice este texto y que seguramente lo vamos a volver a escuchar es que Jesús les dice a sus discípulos que el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, que Él tiene que sufrir y tiene que sufrir mucho. Incluso usa la palabra: es necesario que sufra. La pregunta que nosotros nos podemos hacer el día de hoy ¿es necesario el sufrimiento? ¿Es necesario que tú sufras? ¿Era necesario que Jesús sufriera de tal manera en la cruz? Para eso tendríamos nosotros que definir primero qué es el sufrimiento y qué clase de sufrimiento es al que nos vamos a referir. Indudablemente hay muchas formas de sufrir o causas que provocan el sufrimiento, o simplemente hay muchas clasificaciones de sufrimiento. Aquí solamente voy a decir algunas que nos ayuden a poder reflexionar sobre el sufrimiento en nuestra vida. Jesús dice: es necesario que Él sufra mucho. El sufrimiento al que Jesús se está refiriendo es el sufrimiento redentor, porque por sus llagas nosotros somos sanados,
por el dolor y el sufrimiento y la sangre derramada de Jesús en la cruz, es que tú y yo, el día de hoy, somos llamados hijos de Dios, porque lo hemos aceptado, porque creemos en Él. Entonces, ¿que era necesario que Jesús sufriera? Sí, porque ese sufrimiento, Él soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz. La causa de tu pecado, de mi pecado, era la muerte, era el sufrimiento. Porque la causa del pecado o la última instancia del pecado es decirle no a Dios. Y al decirle no a Dios, le decimos no a todo lo que Dios nos da. Por consecuencia, si Dios nos da amor, si Dios nos da seguridad, si Dios nos da vida, si Dios nos da paz, la consecuencia es que nosotros quedemos sin eso, sin vida, sin amor, sin paz. Jesús sufrió esto en la cruz para que tú y yo ya no suframos ese sufrimiento de castigo. Entonces, el sufrimiento redentor sí, es necesario y Jesús ya lo sufrió. El sufrimiento de castigo, no, Dios no es un Dios que castiga. Ese tema es un tema muy profundo en la Sagrada Escritura, y si nosotros decimos en el Antiguo Testamento que Dios castigaba, era para entender que ese Dios que castiga recibió el mismo castigo en la persona de Jesús en la cruz para que tú y yo ya no suframos ese castigo. Ahora, hay otro sufrimiento, el sufrimiento de purificación. Ese sufrimiento pudiéramos describirlo como el sufrimiento de desintoxicación. Alguien que se ensució tiene que sufrir las consecuencias de tomarse un buen baño. Alguien que se intoxicó con muchas drogas, con alcohol, tiene que limpiarse y tiene que sufrir ese proceso de quitarse eso que se le pegó, esos vicios, ese proceso de purificación. Es un proceso de sufrimiento. El que está en desintoxicación no está pasando por un momento agradable, pero es necesario para quitarse toda lastra que se le haya pegado. También hay otro sufrimiento que pudiéramos llamarlo un sufrimiento de masoquismo. Aquel que busca el sufrimiento. No, ese no es bueno, ese hay que evitarlo, hay que rechazarlo. Ese es incluso contrario a nuestra fe cristiana. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, el cristiano no busca el sufrimiento, pero cuando el sufrimiento viene no le tiene miedo. Nosotros no buscamos, no amamos el sufrimiento por masoquismo. No, esa idea hay que quitárnosla de la mente. Nosotros no buscamos el sufrimiento. Incluso las personas que lo buscan, que se lo provocan, terminan en un estado de depresión muy fuerte. O a veces es movido por la depresión, así que cuidado. El sufrimiento de masoquismo va en contra de la fe. El sufrimiento pudiéramos llamar que hay otro que es el de la disciplina. Y ese es bueno, porque ese sufrimiento nos ayuda a crecer. Aquel que suena la alarma en la mañana y dices, ay, no quiero levantarme, quisiera quedarme. El apagar la alarma y levantarte rápido de la cama, aunque sea fracción de segundos, es algo como de sufrimiento, pero es de disciplina. Y eso nos ayuda a madurar y a crecer. Si no tuviéramos ese sufrimiento de disciplina de que se nos obligaba a leer, a hacer la tarea, el tener una agenda, un calendario, tener propósitos, el cumplir, el estudiar para el examen, el recibir un castigo si no estudiábamos, ese sufrimiento que es el sufrimiento de disciplina es necesario que lo tengamos. Y el sufrimiento de conquista, muy parecido al de disciplina. El sufrimiento de conquista es, si quieres llegar a la montaña más alta, más vas a tener que esforzarte. Ese sufrimiento, ese dolor es aquel que tú enfocas para buscar algo mayor. Y ese es el sufrimiento que nosotros buscamos en Cuaresma, el sufrimiento de conquista. Yo quiero algo más grande y me va a costar. Aquel que quiera hacer un maratón de 100 kilómetros, pues claro que le va a costar más y va a sufrir más que aquel que solamente quiera hacer un maratón de 1 kilómetro. Son dos cosas diferentes. Mientras más alta es la meta, más es el esfuerzo que tienes que poner. Una mujer
que quiere tener un hijo, tiene que pasar por todos los dolores de parto, pero esos dolores de parto no son la meta, no es el sentido, es el hijo. El sufrimiento que tiene que pasar el atleta a la hora de estarse preparando, ese sufrimiento no es la meta es alcanzar la cumbre. En la Cuaresma nosotros entramos en un proceso de sufrimiento, no porque seamos masoquistas, no porque Dios nos esté castigando, sino porque aspiramos a algo grande, porque nos estamos preparando para la Pascua. Y el sufrimiento es como de desintoxicación, de quitarnos las cosas que nos hacen la vida más cómoda para despertar. Jesús al final, en medio de este evangelio, dice: aquel que quiera seguirme, que tome su cruz diaria. La cruz significa compromiso. El sufrimiento que nosotros padecemos en Cuaresma es un sufrimiento de alegría porque está mirando lo que sigue. Es como la mujer que está embarazada, sufre, el niño le da patadas desde dentro, pero es un sufrimiento de alegría porque sabe que pronto va a ser plenamente mamá al cargar a ese niño en los brazos. La pregunta es: ¿estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesta a sufrir? ¿Qué tan alto quieres llegar en esta Cuaresma? ¿Qué tan profunda quieres que sea la experiencia de la Pascua en la vida, en tu vida? Haz un plan, un itinerario, comprométete, toma tu cruz si quieres vivir la resurrección. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios que nos enseña a sufrir con alegría, el Dios que nos propone un camino de libertad, de vida, de plenitud, que sea Él quien en este tiempo de Cuaresma y todos los días de nuestra vida nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una reflexión para nuestros tiempos y para preguntarnos qué tan comprometido estamos con alcanzar nuestra meta, con Dios y con nosotros mismos. Cuentan que entra un señor muy millonario, un magnate, a su empresa. Y cuando entra al lobby, ve a la secretaria y le dice: ¿observas a aquel hombre pordiosero? Aquel hombre que no se ha rasurado quizás en semanas, meses, que no se ha bañado. Míralo bien. Se ve que tiene hambre. Desde hace mucho tiempo no ha comido un plato de comida caliente. Míralo, está viviendo en la calle. Me conmueve. ¿Observa sus zapatos? Se le salen los dedos de los pies por esos zapatos llenos de podredumbre. Me conmueve hasta lo más profundo de mi corazón. Me parte el alma. Por favor, dile al guardia de seguridad que lo lleve muy lejos. No quiero volver a verlo frente a mi compañía. A veces nosotros así estamos. A veces vemos el dolor de allá afuera. Vemos el dolor de nuestra vida. Pero preferimos cerrar los ojos que comprometernos y cambiar la situación. Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre sufriera. Jesús, sabemos que ese sufrimiento de Él era necesario porque nos trae a nosotros la redención. La pregunta es: ¿y tú? ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a conquistar cumbres altas en tu vida? ¿Estás dispuesto a desintoxicarte y vivir completamente libre? ¿Qué tanto estás dispuesto a sufrir? ¿Qué tanto estás dispuesto a pagar por esa meta alta de vivir en la dignidad? Jesús ya pagó por ti, pero tú tienes que tomar esa salvación en tu vida, y eso implica tomar la cruz de cada día. Que tengas un excelente día.